Puede tomar su asiento. Vamos a comenzar. Bueno, ustedes se preguntarán qué hago yo aquí. Yo también me lo pregunto. No, mentiras. De parte de nuestro pastor Pablo Medina, le damos una cordial bienvenida. Siéntase en su casa, siéntase en su hogar. A las personas que están por primera vez, le damos un gran aplauso. El pastor les manda muchos saludos. Bueno, como algunos ya saben, la pastora está un poquito delicada de salud. Ella está bien, no se preocupe, pero necesita de su esposo en este momento. Así que nuestro pastor está ya cuidándola. Bueno, Dios me entregó esta misión, así que hoy estamos aquí. Toda la honra es para Él, toda la alabanza es para Él. Así que le doy gracias al Señor por este nuevo proceso, por esta nueva etapa que me está haciendo pasar. Lo adoramos y lo amamos. Y bueno, vamos a comenzar haciendo un resumen. Sé que hay algunos que no pudieron venir esta mañana. La palabra que estábamos hablando se llamaba Dios quiere hablarnos. ¿Ya? Bueno, le voy a hacer un poquito de resumen de lo que hablamos en la mañana para continuar con la lección. La palabra de Dios. El pastor nos estuvo hablando acerca de nosotros ahora vivimos en un mundo que claramente está invadido por las tinieblas, está invadido por la oscuridad. Y es por eso que es tan importante que nosotros podamos escuchar, podamos discernir la voz de Dios. ¿Ya? Hay muchas voces que están hablando en estos momentos que usted quizás no la sabe reconocer. Usted dice, pero ¿qué voz me está hablando? No sabe identificar cuál es la voz de Dios, cuál es la voz suya, cuál es la voz de las tinieblas. Por eso es tan necesario que podamos saber cuál es la voz de Dios, qué nos quiere hablar Dios hoy en día. También pudimos ver que solo tenemos un intercesor, solo podemos llegar al Padre por una sola persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Sí, estuvieron atentos en la mañana. Exactamente, Jesucristo. Solo por Él podemos llegar al Padre, no por ningún santo, no por ninguna otra persona. Jesucristo fue el que murió en la cruz. Él fue el que dio su vida por nosotros para redimirnos. Solo Él tiene ese poder para poder llegar al Padre Celestial. Entonces, eso fue una de las lecciones que nos pudo dejar esta mañana nuestro pastor. Bueno, usted también se preguntará por qué Dios quiere hablarnos. Y hay muchas respuestas para eso. Una de ellas es que Dios quiere comunicarnos, quiere hablarnos cuál es el plan que Él tiene para nuestra vida. Y además también nos quiere ocupar a nosotros como instrumentos para poder llegar a otras personas y poder comunicarles cuál es su propósito. A través de la profecía, a través de la palabra de ciencia. Entonces eso también era una de las cosas por las cuales nosotros necesitamos identificar cuál es la voz de Dios. Otra también de las lecciones que pudimos ver en la mañana es que el hombre es un ser tripartito. Bueno, como ustedes saben, cuando Adán pecó, nos invadió el pecado, pero vino Jesús, nos redimió, murió en la cruz, derramó su sangre para redimir nuestros pecados. ¿Ya? Y entonces, en esa parte, Dios nos vuelve a dar un nuevo nacimiento, nos vuelve a dar una vida eterna. Y en ese sentido, a consecuencia del sacrificio de Dios, nosotros pudimos volver a tener comunión con el Padre. ¿Amén? Amén, hermanos. Bueno, siguiendo con la lección, en lo que nos convoca hoy día, nosotros podemos ver que el nuevo nacimiento trae varios cambios o beneficios al espíritu del hombre. Estos son, bueno, vamos a empezar con la palabra, Ezequiel 36, 25, 27. Los que tienen Biblia pueden buscarla. Y así dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Uno de los principales cambios o beneficios que podemos tener el espíritu del hombre cuando nace nuevamente a través de la sangre de Cristo es que Dios nos da un nuevo espíritu y un nuevo corazón.
Dios restablece completamente nuestro corazón. Todos hemos llegado aquí por alguna razón. Muchos hemos llegado agobiados, muchos hemos llegado con mucha tristeza, con mucha pena, con mucha desilusión, con mucha raíz de amargura en nuestros corazones. Pero cuando Dios nos hace nueva persona, cuando nosotros declaramos en el nombre de Jesús que Dios es nuestro Salvador, que Dios vino aquí por nosotros, entonces es cuando Dios nos restablece por completo. Dios nos hace nueva persona y cambia todo en nuestro corazón. ¿Ya? En el corazón del hombre ocurre una renovación completa, como les decía, que le devuelve la habilidad de oír nuevamente la voz de Dios, como un día la oía Adán en el huerto del Edén. Como sabemos, Adán estaba en el paraíso con Eva. Ellos tenían directa comunicación con Dios, pero a partir del pecado, del error que ellos cometieron, se alejaron de la voz de Cristo. Pero nosotros tenemos una nueva esperanza cuando Jesucristo vino aquí a la tierra por nosotros. ¿Amén? Amén. Otro de los cambios o beneficios al espíritu del hombre es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Al estar cambiados y limpios, Dios mismo viene a hacer morada en nosotros. La palabra de Dios nos enseña que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Creo que esto es una de las cosas más lindas que nos pudo dejar Jesucristo, su Santo Espíritu, que siempre nos acompaña, que siempre nos consuela, que siempre está allí con nosotros en todo momento, que aunque a pesar de todo, nosotros a veces no lo sentimos, siempre el Espíritu está allí acompañándonos porque fue lo que Jesucristo nos dejó. Como dice en Juan 14:23, ¿la palabra? Sí. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Otro de los beneficios que Jesús nos dio a nuestro espíritu, al espíritu del hombre, es un corazón de carne. Dios nos restauró, nos dio un corazón sensible a su espíritu. Antes nosotros veníamos con un corazón duro, con un corazón lleno de pecado, con un corazón negro, por decirlo así. Pero cuando Dios nos entrega su Santo Espíritu, nos hace sensible a Él, nos acerca más a Él, nos acerca más a tener comunión con Él, a tener comunicación con Él. Dios nos da sensibilidad para poder oír su voz y para ser sensibles a su guianza. El hombre pecador no puede oír la voz del Señor porque su espíritu y su conciencia están cauterizadas por el pecado. Pero un creyente nacido de nuevo tiene la habilidad de oír al Señor. Bueno, muchos de nosotros vinimos en pecado, ¿cierto? ¿Y ustedes escuchaban la voz de Dios? ¿Creían haber escuchado la voz de Dios? No lo creo, ¿cierto? No lo creo, porque si no, no hubiésemos hecho muchas cosas de las que hicimos y quizás nos arrepentimos muchas veces, porque claramente estábamos escuchando o nuestra propia voz o la voz de la otra persona que no nos gusta mucho, ¿cierto? De la voz del diablo. Otra de las cosas es que un corazón que puede oír, entender y hacer la palabra. Cuando estas cosas ocurren, nuestro espíritu está listo para caminar en lo sobrenatural. Nuestro espíritu fue renovado y hecho nuevo por medio del nuevo nacimiento. Por lo tanto, todo nuevo creyente puede oír a Dios y caminar en lo sobrenatural. Bueno, nosotros, desde que llegamos a esta iglesia, yo creo que lo primero que aprendemos es tener una relación con Dios. ¿Cierto, hermanos? Para las nuevas personas, nosotros no nos guiamos, no nos establecemos por medio de la religión. Eso estábamos hablando con Isa, si no la conocen, ella es nueva, está ahí. Estuvimos hablando acerca de cómo las personas rechazan a otras solo por tener una religión, solo por tener una mente estructurada que no les permite ver, no les permite oír la voz de Dios, no le permite mirar a la otra persona con la visión de Dios. Como hablaba nuestro pastor esta mañana, nosotros tenemos que mirar a la persona como ya estuviera en su totalidad, como si Dios ya lo hubiese cambiado por completo. Ese es como el propósito que tiene que tener nuestra visión hacia las otras personas. No mirarlo como está ahora, que quizás va a tener muchos errores, se va a equivocar, pero Dios a eso no lo enfrasca, Dios a eso no lo limita, al contrario, Dios siempre va a ver mucho más allá de nosotros, por eso siempre tenemos que colocar y pedirle a Dios que nos dé su visión, porque su visión es tan grande, es tan piadosa, tan amorosa que ni nosotros mismos podemos imaginar.
Él nos ve tan lindos, aunque algunos no lo sean. Dios nos ve muy bonitos a todos. Entonces, gracias a Dios por eso. Pero cuando uno tiene estas tres cosas, que uno pueda oír, pueda entender y pueda además obedecer, porque eso es muy importante. O sea, qué feo es oír la palabra de Dios y no obedecerla. O sea, qué pena para el Espíritu Santo. Bueno, como muchos saben, el Espíritu Santo es el que se entristece. Es el que se puede quizás apartar de nosotros, pero por nuestro propio corazón, por nuestra propia alma. Cuando decimos que el hombre es un ser tripartito, nos referimos a que este está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Diga, yo soy espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, porque Dios es espíritu. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que Dios, cuando nos creó, nos dio un espíritu. Todos tenemos un espíritu, que muchas personas no lo reconocen, otras lo confunden, otras no tienen conciencia de su espíritu, pero Dios nos dio a todos un espíritu, y Él lo que quiere es comunicarse, su espíritu con nuestro espíritu, que nos alineemos a Él. En la palabra Juan 4:24 podemos ver que Dios dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el espíritu, cuando Dios puede tocar nuestro espíritu, escudriñar nuestro corazón, Él llega hasta lo más profundo de nuestro ser para poder activar ese espíritu. Él lo que quiere es que nosotros activemos nuestro espíritu para que podamos caminar en su reino, para que podamos caminar en justicia, para que podamos caminar en verdad, pero que sobre todas las cosas podamos adorarle. Eso es lo que ahora se me viene a la mente David. Hemos hablado mucho de David. Para los que no los conocen, él fue un hijo de Dios tremendo, que sabemos que no tenía una vida ejemplar, pero que sobre todo él tenía un corazón tan puro hacia el Señor, ¿cómo se dice? Tan rendido ante los pies de Dios, que Dios pudo ver su espíritu. Él adoraba en espíritu y en verdad, a pesar de todos los pecados que había cometido, a pesar de todos los errores que como humanos tenemos. Porque sí o sí seguimos siendo humanos, seguimos teniendo carne, seguimos siendo de carne y hueso, ¿cierto? Nos podemos equivocar en cualquier momento, pero a Dios le importa que nosotros podamos adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, a pesar de todo, que nuestro corazón esté rendido a sus pies, que podamos ser capaces de reconocer nuestros errores, que podamos capaces de declarar con nuestra boca que Él es el único que puede rescatarnos, que Él es el único que puede restaurarnos. A pesar de cualquier cosa, Él es el único. Amén. Otra palabra en Génesis 2:7 habla así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Amén? Amén. Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Con qué cree que se refiere esto Dios? ¿Con qué se refiere y sopló aliento de vida? ¿Qué cree usted? Bien, parece que aquí el único que estudia es mi papá. No, el espíritu de vida. Bueno, como saben y como nuestro pastor nos ha dicho, nos ha instruido, en griego el espíritu es denominado como neuma. ¿Sí se acuerda? ¿Alguien lo dijo? ¿Cierto? Neuma. ¿Qué significa aliento? ¿Qué significa viento? ¿Ya? Entonces esto se refiere: y sopló en su nariz aliento de vida. Esto quiere decir que cuando Dios nos creó y nos sopló, nos dio de su espíritu. Y allí, y en ese mismo momento, nosotros fuimos creados como seres humanos. ¿Amén? Amén. En Juan 3:8 también habla sobre el espíritu y dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Amén. Muchas veces, bueno, hoy tuvimos una ministración sobre las lenguas, ¿ya? Bueno, los que no saben, el espíritu de lenguas es la directa conexión o comunicación que se tienen con Dios, que va más allá de nuestro entendimiento, porque la mayoría de las veces tú no sabes lo que estás diciendo, porque es una comunicación tan espiritual, tan con Dios,
que solo nuestro espíritu se comunica con Dios. Nuestra mente queda aparte, nuestro cuerpo queda aparte, ¿cierto? Amén. Entonces, bueno, vamos por, eso hablamos del espíritu. Ahora el alma. El alma es donde se acumulan las emociones, los sentimientos. ¿Ya? Es muy importante que podamos saber de qué trata cada parte de nuestro ser. Y una de ellas es el alma, ¿ya? Donde se originan los sentimientos. Dios no se comunica con el hombre por medio de su alma, sino por medio de su espíritu. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Dios no se comunica con nosotros por medio del alma? ¿Se han puesto a pensar? La respuesta está ahí mismo. Por los sentimientos. También dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso, ¿cierto? Que nuestra palabra, tenemos poder en nuestra lengua. Hay mucha gente que desata tanto bendición como maldición a través de la lengua. Y eso llega a nuestros corazones. Nuestro corazón es sensible, nuestra alma es sensible a todas las cosas del exterior, del mundo externo. Y allí es donde nosotros no podemos dejar que se arraiguen o que comiencen a salir raíces de amargura por esas palabras que nos dijeron, por esas cosas que no nos gustó de la otra persona. Por eso es tan importante que nosotros podamos reconocer cuáles son nuestras emociones, qué nos está pasando con nuestro hermano, qué está pasando con nuestra iglesia, con nuestra comunidad, con nuestro pastor. Es muy importante que estemos reflexionando sobre qué es lo que nos pasa a nosotros, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos diciendo, cómo eso repercute en la otra persona también, no solo en nuestros corazones, sino también qué es lo que le estamos entregando a las otras personas. A nuestros demás hermanos a veces no nos damos cuenta y hablamos por hablar, pero es muy importante que podamos reflexionar acerca de esto. Otra parte es nuestro cuerpo. Este es el recipiente donde está depositado el espíritu y el alma del hombre. Dios tampoco nos habla por medio del cuerpo. Dios no nos habla por medio del cuerpo, pero es importante que tengamos en cuenta que el cuerpo es el templo de Dios. Y por esa razón nosotros de todas maneras tenemos que cuidarlo, de todas maneras nos tiene que importar. No nos habla a través del cuerpo, pero sí nos habla a través del espíritu. Y Él nos puede decir a través del espíritu que estamos haciendo mal con nuestro cuerpo. Si estamos teniendo malos hábitos alimenticios, si lo estamos ocupando de mal manera. Recuerden que el cuerpo es donde habita nuestro espíritu. Por ese motivo nosotros es tan importante como el espíritu y el alma, que lo cuidemos de la misma manera. No podemos dejar, por más que sean cosas separadas, es todo lo que nos compone como seres humanos. Y por esa razón tiene que haber un equilibrio y tiene que haber una concordancia, una coherencia con lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. ¿Cierto? Amén. Bueno, en 1 Corintios 6:19 nos habla acerca del cuerpo y nos realiza una pregunta. ¿O ignoráis de vuestro cuerpo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? A algunos les puede sonar un poco chocante, ¿cierto? Porque uno cree que su cuerpo es de uno. Ese es mi cuerpo, yo hago lo que quiera con él. Pero la palabra de Dios dice que este cuerpo es prestado. Porque al final, cuando morimos, ¿dónde queda nuestro cuerpo? En la tierra. Finalmente, Dios nos proporciona el cuerpo para que sea un instrumento para que podamos hacer su plan aquí en la tierra. Entonces tenemos que tener conciencia de eso. Espero que el Espíritu Santo les esté revelando esta palabra, esté escudriñando cada parte de su corazón, porque es súper importante, aunque lo escuchemos y puede parecer que es básico, porque claro, tenemos que cuidarnos, sabemos que tenemos que tener una alimentación saludable, hacer ejercicio para tener una vida sana, con salud, pero realmente a veces no somos conscientes de eso. Lo hablamos, lo escuchamos, pero realmente nuestro corazón no está alineado con el corazón de Dios, no está alineado con lo que Él quiere, con lo que Él quiere con nuestro cuerpo, con lo que Él quiere con nuestro espíritu. Amén. El medio por el cual el hombre se comunica con Dios es su espíritu renovado. Esto es súper importante. Como les decía al principio, Dios en la creación, cuando nos creó, nos dio su espíritu, ¿cierto?
Pero hay muchas veces que por nuestra rebeldía, por nuestro mundo, por nuestros pecados, no podemos hacer que ese espíritu esté activo en nosotros. Entonces aquí es cuando Dios dice que Él se comunica a través de nosotros cuando Él renueva ese espíritu. Cuando nosotros declaramos que Él es Dios, que Él es nuestro gobernante, que Él es nuestro rey, es allí cuando Él se comunica con nosotros. ¿Cuáles son las tres grandes voces en el mundo? En un mundo de tinieblas y oscuridad tenemos que aprender a conocer y a discernir las tres voces, las tres diferentes voces que hay y a tomar decisiones correctas basadas en la voz de Dios únicamente. ¿Ya? La primera voz es la voz de nuestro espíritu. Esa voz es la que en la Biblia denomina como la conciencia, es parte de nuestro espíritu y además nos enseña a discernir entre el bien y el mal. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Todos, esto es súper importante que lo entiendan, todos tenemos una lámpara en nuestro espíritu, unas más apagadas que otras, pero todos tenemos esa lámpara. Pero cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, allí es cuando esa lámpara comienza a alumbrar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y es cuando Dios puede tener visibilidad en nuestro espíritu. Y es allí cuando comienza a hablarnos. Recuerde que la lección de hoy se trata, Dios nos quiere hablar. Nos quiere hablar hoy, Él habló ayer, hoy y va a seguir hablando. Amén. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Léalo bien, porque es cortita, pero tiene mucho contenido. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas veces que nosotros no sabemos por qué pasan las cosas. No sabemos por qué estamos pasando cierta situación. Pero cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios, allí viene la revelación. Allí nosotros podemos entender. Dios quiere hacer esto porque tiene un propósito. Porque el plan de Él es este. Y Dios, cuando usted tiene comunicación con Él, cuando usted tiene comunión constante con Él, con su palabra, Él le muestra el final de la situación. Y es allí cuando usted se empodera, es cuando ahí usted se fortalece, porque a pesar de la prueba usted ya sabe el resultado. Ya sabe que usted va a salir glorioso, va a salir victorioso, porque Dios está con usted. Amén. La segunda voz, y la menos bonita, la voz del diablo. Aunque Él la hace bonita, ¿cierto? Como que nos endulza el oído, como que llega suave, como que llega como a darnos placer. A muchos les pasó, ¿cierto? Espero no estén escuchándola en este momento. Pero a muchos nos pasó, la escuchábamos placentera la voz del diablo. Y hasta a veces yo creo que muchas personas pensaban que era la voz de Dios. Pero no, era la voz de la otra persona. Así como Dios habla a su pueblo, también el enemigo habla, tratando de imitar la voz de Dios, y lo hace para engañarnos. Es aquí cuando viene la mentira, es aquí cuando viene la preocupación, es aquí cuando viene el resentimiento, cuando viene el miedo, los temores. Es allí cuando el diablo empieza a hablar. Y usted no la reconoce porque usted dice, es miedo. Pero usted, sabiendo que es hijo de Dios, no hay temor en su vida. Dios no nos creó para tener temor. Amén. No somos esclavos del temor, como dice la canción. Ya no somos esclavos del temor desde que Dios vino aquí por nosotros. Desde que Jesucristo derramó su sangre. Amén. Entonces tiene que saber identificar ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos que amargan nuestro corazón. Amén. Y tercera voz, y la más importante, la más maravillosa, la voz de Dios. El Señor nos puede hablar de diferentes maneras y una de ellas es por medio de su Espíritu Santo. Dios también nos puede hablar en profecía, nos puede dar palabra de ciencia, pero qué más lindo es que Dios se pueda comunicar directamente con nuestro espíritu. O sea, qué más certero es cuando tú escuchas a tu papá, ¿cierto? Tú no vas a ir a tu hermano a decirle, oye, ¿qué dijo mi papá? No, cuando tú vas directamente a la fuente, tienes la certeza, tienes la seguridad de que es así. No tienes que llegar por medio de otras personas, ¿cierto?
¿Cómo podemos discernir estas voces? Súper importante, ¿cierto? Hay muchos creyentes que dicen, ¿cómo puedo saber cuándo es la voz del diablo, la voz de Dios o la voz de mi espíritu que me habla? Esto usualmente sucede cuando las personas no están familiarizadas con la voz de Dios. De la misma manera que hay niveles de frecuencia en el sistema de radio, así también hay muchos creyentes que oyen a Dios en diferentes frecuencias. Algunos no pueden oírlo muy claro, otros lo oyen mejor, pero con interferencia, y otros saben oír la voz de Dios claramente. Un ejemplo muy claro de esto es cuando lo llaman por teléfono. Imagínense que su papá o su hermano o su pololo o polola lo llame por teléfono, un teléfono desconocido, no el que usted tiene en su teléfono. Usted inmediatamente cuando la escucha sabe quién es, ¿cierto? Usted inmediatamente la identifica. Asimismo es con Dios. ¿Y por qué usted la identifica? Porque usted tiene relación con esa persona, usted se comunica diariamente con esa persona, usted tiene experiencias con esa persona, ¿cierto? Asimismo es con Dios, usted tiene que ver a Dios como una persona que está allí, que está dispuesta a escucharlo, que está dispuesta a que usted lo busque, le hable, le entregue todas sus cargas. Asimismo es con Dios, usted va a poder identificar la voz de Dios cuando usted comienza a tener una relación íntima con Dios. Amén. Bueno, Dios es tan lindo, tan maravilloso, que Él mismo nos deja herramientas para poder ejercitar este poder entender su voz, poder identificar su voz. Uno de ellos es el ayuno y la oración. Bueno, como ustedes muchos saben, el ayuno es súper importante y lo hacemos mucho como congregación. Y el ayuno crea gran sensibilidad en nuestro espíritu para oír la voz de Dios. Como dice en Salmo 69:10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Otro Salmo 109:24. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Cuando usted está ayunando, lo que usted hace en el mundo espiritual, usted doblega su carne para que su espíritu pueda salir a flote. Y en el mundo espiritual eso es muy fuerte, porque estamos en un mundo tan natural, donde siempre estamos viendo qué necesita nuestro cuerpo, cómo saciamos nuestros sentimientos, cómo saciamos nuestros placeres, ¿cierto? Que nos olvidamos un poco del mundo espiritual. ¿Y cómo hacemos para poder oír más la voz de Dios, para tener comunicación con Él? Una de las grandes herramientas que Dios nos entregó es el ayuno. ¿Y por qué el ayuno? Porque doblegamos nuestra carne. Amén. El ayuno agudiza nuestra percepción espiritual porque hace acallar el alma y debilita la carne. Si la voz del alma y del cuerpo se apagan, entonces es nuestro espíritu el que está más atento. Usted dése cuenta, ayune. Bueno, yo creo que muchos lo han hecho y muchos han podido manifestar el poder de Dios en el ayuno. Han podido darse cuenta cómo el mundo espiritual es tan grande y cómo su espíritu sensibiliza en ese mundo, ¿cierto? Empieza a escuchar más la voz de Dios, le empiezan a pasar cosas más sobrenaturales. ¿Amén? El orar abundante en el espíritu, esa es otra de las herramientas importantes para poder identificar la voz de Dios. Cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu se edifica y se desarrolla. Procure orar 1 hora en lenguas o en el espíritu todos los días. Y después de 6 meses, algo le sucederá a su espíritu, se volverá sensible a la voz del Señor. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que pueden dar testimonio de eso, ¿cierto? Bueno, vamos a tener un día donde podamos contar nuestros testimonios a las nuevas personas que están aquí, para que ellos puedan entender un poco de qué se trata y cómo el ayuno puede manifestar el gran poder que tiene Jesucristo. ¿Ya? En 1 Corintios 14:15, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dios les encanta que nosotros hablemos en lengua, ¿cierto? Sabemos que cuando hablamos en lengua se manifiesta nuestro espíritu. Podemos acallar la voz de nuestra carne. Y además sabemos que el diablo no nos está escuchando.
O sea, nos está escuchando, pero no nos entiende. Amén. Entonces es súper importante también, bueno, en 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Esto viene muy en concordancia con el versículo anterior, porque sí, a Dios le gusta que hablemos en lengua, pero también nosotros somos seres humanos y también podemos orar en español. Hay personas que todavía no tienen el don de lenguas, todavía no se le desata. Entonces usted puede igual orar en español, Dios igual la va a escuchar, para todavía los que no hablan. Dios los puede escuchar y es una herramienta súper importante la oración, ¿ya? Y cuando nosotros podemos hablar en español, cuando nosotros profetizamos, bueno, cuando se profetiza se habla en español. Y es por eso que Dios dice, tenemos que tener como el equilibrio entre hablar en lenguas y también poder hablar en español, para que nuestro entendimiento pueda decir lo que el Espíritu Santo también está diciendo. Otra de las cosas es meditar en la palabra de Dios. El meditar en la palabra crea sensibilidad a la voz de Dios. Toma un versículo de la Biblia diariamente y medítelo, háblelo, susúrrelo para sí mismo y empezará a ver los resultados. Sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Amén. Como dice su palabra en Hebreos 4:12-13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Qué más bonito que la palabra de Dios. Amén. Siempre nos trae esperanza, siempre nos reconforta, también nos disciplina. Pero es una palabra tan poderosa, tan amorosa, que no tenemos cómo no escucharla. O sea, al final es parte de nosotros querer hacer o no lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Amén. La presencia ante bien todas las cosas ese es el siguiente sigue con, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios finalmente conoce nuestros corazones, ¿cierto? Él se da cuenta de todo, por más que nosotros podamos mentirle a las personas, por más que nosotros podamos mentirle al mundo. Dios es el único que conoce realmente nuestro corazón. Y por eso es que necesitamos tanto estar unidos a su Espíritu para que Él pueda llegar a esas profundidades. Muchos sabemos que Dios es un Dios caballeroso. Él no va a entrar así porque sí. Usted tiene que declarar con su boca, por eso es tan importante el lenguaje, por eso es tan importante lo que usted declara, por eso es tan importante lo que usted habla. En 2 de Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted está pasando por alguna situación, si usted está afligido, créame que usted puede encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que solo el pastor es el único. Bueno, mi pastor está súper ungido. Le mandamos un saludo, lo amamos. Pero usted puede encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Eso es lo más certero. Él también nos ha enseñado que muchas veces nosotros como humanos nos podemos equivocar en lo que decimos, ¿cierto? Pero su palabra nunca se va a equivocar. Entonces, si usted quiere saber algo con certeza, tiene alguna duda, usted puede llegar y buscarlo en la palabra de Dios. Ore antes de leer la Biblia, medite la palabra y le aseguro que Dios va a revelar en su corazón lo que usted necesita saber. Amén. 2 de Timoteo 3:16, ¿ya la leímos? No. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. El poder discernir las tres voces viene como resultado del cumplimiento de dos condiciones. La primera es la madurez espiritual, esa que tanto nos cuesta.
la madurez espiritual. Es una señal de madurez espiritual cuando el creyente es guiado por el Espíritu Santo. El creyente maduro ha llegado a conocer con claridad la voz de Dios. Bueno, como nos hablaba nuestro pastor en la mañana, hay muchas veces que hay hermanos que dicen, yo escuché la voz de Dios y Dios le vive hablando todo el tiempo, le vive hablando. Pero realmente ellos no saben discernir la voz de Dios, porque al final desobedecen a sus autoridades, se van de las iglesias, no tienen autoridad, no tienen de quién sostenerse. Amén. Entonces, Dios nos pide, al final, todas las pruebas que nosotros pasamos es para un propósito. Y el propósito es que podamos ser personas espirituales, maduras espiritualmente. Porque es allí cuando podemos comunicarnos directamente con Él y poder hacer lo que Él necesita hacer con las demás personas. Si finalmente nosotros somos siervos de Él. Y más que nuestro beneficio, sabemos que nosotros somos bendecidos, sabemos que nosotros somos protegidos por Él. Pero lo más importante es que nosotros podamos servir al Señor. Amén. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra de las dos condiciones importantes para poder discernir estas voces es el uso. Cuando continuamente estamos utilizando los sentidos para oír al Señor, logramos discernir la voz de Dios. Cualquier don espiritual es desarrollado cuando lo usamos o lo practicamos a menudo. Es importante que si usted tiene un don de profecía, un don de evangelismo, un don de espíritu de lengua, es importante que usted lo refuerce. Nosotros estamos aquí para ser entrenados. Esta es una casa de entrenamiento. Como casa de entrenamiento tenemos que ir practicando todas las cosas que nos enseñan. Nosotros no estamos aquí solo para escuchar una palabra, para fortalecernos, irnos a nuestra casa, quedarnos dormidos y así al día siguiente. ¿Cierto que no, hermanos? Nosotros vinimos aquí porque Dios quiere utilizarnos. Y para ello es necesario que podamos ser útiles. ¿Y cómo somos útiles? Practicando su obra, practicando lo que Él nos ha dado, porque además Él fue el que nos dio todo lo que somos, todos los dones que tenemos, todas las habilidades que tenemos. Solo por Él las podemos hacer. Amén. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay muchos hermanos que quieren ser ocupados, que quieren ser utilizados, pero no quieren pasar por la prueba. No quieren pasar por todo ese proceso que a veces es muy doloroso. A veces nos sacan canas de todos los colores. A veces le decimos a Dios, ¿por qué Dios me colocas en esta situación? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me haces esto? ¿Cierto? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si realmente queremos ser utilizados, tenemos que pasar por la prueba. Somos seres humanos, tenemos que estar constantemente moldeándonos, constantemente liberándonos, constantemente buscando la palabra de Dios. Porque es la única manera. Ninguno aquí es tan sobrenatural, tan espiritual para solo buscar a Dios una vez a la semana y así vivir toda la semana espiritualmente. ¿Cierto que no? Ninguno aquí. Entonces tenemos que estar continuamente buscando la presencia del Señor. Amén. ¿Cuál es la clave fundamental para oír la voz de Dios? ¿Cuál cree usted? ¿La clave fundamental? No, esas son las herramientas. La clave fundamental es obedecer. La obediencia. Estar dispuestos a obedecer. La palabra obediencia implica dos cosas en el griego. Akouo, que significa oír para obedecer, y upakouo, que significa persuadir, escuchar, oír para hacer. En esencia, obediencia es oír con oídos espirituales y poner por obra lo que Dios nos ordene hacer. Algunas veces Dios nos pedirá hacer cosas que van en contra de nuestro razonamiento, que no serán fáciles de hacer, pero tenemos que estar dispuestos a obedecer, a pesar del lugar, las circunstancias o las personas. Si deseamos oír su voz, la obediencia es clave para lograrlo. Es mejor equivocarse pensando que estamos obedeciendo a la voz de Dios que quedarnos estáticos sin hacer nada. Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová,
No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Amén. Bueno, usted, le voy a contar, esto me viene tanto a mí, tanto, en estos momentos. Para las personas que me conocen, saben que yo soy una persona más bien tímida, no tan extrovertida, que prefiero escuchar más que hablar, que me da mucho nervio estar en público. De hecho, yo soy del Ministerio de Alabanza, pero usted no sabe cómo llegué al Ministerio de Alabanza. No crea que fue solo por mi gusto de estar allí, o por lo que estoy hoy en día aquí. Es porque estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Yo cuando me enteré de esto, hermano, usted no sabe cómo me puse. Usted de verdad no sabe cómo me puse. Yo le decía a Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué eres tan pesado conmigo? Dios mío, de verdad le decía, porque esto fue una sorpresa y al final también una confirmación, porque yo esto lo venía hablando y Dios finalmente me ocupó a mí. Esto de verdad que es solo gracias a Dios y que yo esté aquí hoy en día en este púlpito, que usted sabe que nuestro pastor no se lo pasa a cualquiera, que es un lugar de Dios, que es un lugar que se le debe respeto, que yo esté aquí, de verdad que es solo gracias a Él. Amén. Solo gracias a Él, ni siquiera porque el pastor sepa que yo soy bonita y para que ustedes todos me miren, ni siquiera por eso. De verdad que va mucho más allá, que esto fue guiado todo por el Espíritu Santo y yo solo le agradezco a Dios. De verdad que le agradezco a Dios porque no sé ni cómo estoy parada aquí, cómo le pude dar esta palabra. Él finalmente, como le decía, Él nos ve ya hechos. Él ya ve el resultado de lo que somos, de lo que Él creó, del plan que Él tiene con nosotros. Entonces, como dice esta palabra, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Amén. Amén. Entonces usted no crea cuando el pastor le diga algo o lo manda a hacer algo, usted no crea que no puede. Usted no crea que es un inmaduro, probablemente un poquito, pero no se lo crea por completo. Si el pastor se lo está diciendo es por algo, no es por su gusto, es porque él está alineado con Dios, él está alineado con el Espíritu Santo. Y él nunca va a hacer algo tan importante sin la autorización de él, sin que él le haya hablado primero. Entonces lo que los invito hoy en día es que yo a mi corta edad nunca pensé que iba a estar acá. Entonces usted no se sienta tan joven, no se sienta tan inmaduro. Dios nos quiere que le sirvamos, y si usted tiene un corazón dispuesto, aunque usted haya llegado hoy recién, que usted sea nuevito, Dios, si quiere, el día de mañana, en una semana, puede hacer que su evolución sea tan grande que lo pueda ocupar, que le pueda dar don de profecía, que le pueda dar don de ciencia. ¿Cierto? Amén. Levantémonos. Vamos a darle gracias a Dios. Quiero también complementar con una palabra que me envió un discípulo que adoro, que está por ahí, que lamentablemente es mi cuñado. Lo tengo que aguantar todos los días. ¿Usted cree que es un niño bueno? Solo tiene la cara. No, mentira. Tiene un muy lindo corazón. Se lo voy a leer. Él me mandó esta palabra para darme ánimo, porque de verdad que yo estaba muy nerviosa. Y se la voy a leer porque llegó mucho a mi corazón. Está en 1 Timoteo 4, 12, 14. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Como le decía, hermano, no se sientan que son niños. Si el pastor les indica hacer algo, si los coloca en algún lugar de importancia, todos los lugares para Dios son importantes.
así sea lavando baños. Yo empecé lavando baños, por si usted no sabe. Usted no sabe muchas cosas por lo que han pasado las personas que ahora están en el altar, por ejemplo. Usted no sabe lo que ha pasado nuestro pastor para estar en este lugar. Entonces no menosprecie los lugares donde los pone el Señor. No los menosprecie porque el Señor está allí mirándolos, aunque usted no crea. Aunque usted no crea, Dios está ahí mirando, aunque usted crea que es muy poco. Aunque usted crea que no es el lugar, aunque no le guste, Dios está mirando cada cosa que usted hace. Está mirando su corazón. Él es el único que sabe realmente lo que usted necesita, lo que usted quiere, lo que usted anhela. ¿Y quién más que Él? ¿Quién más que Él para guiarnos? ¿Quién más que Él? ¿Quién más que Él para tomarnos de la mano y caminar junto con Él? Ríndase ante sus pies. Entréguele todas sus cargas. Él está dispuesto a cargar con ellas. Pidámosles perdón a Dios. Primero que todo, Señor, te pedimos perdón, Padre amado, por pensar, Señor, que no éramos lo suficientes para ti. Padre amado, te pedimos perdón, Señor, por pensar, Padre, que no podíamos, Señor, cuando tú decías que sí podíamos, Padre. Perdónanos, Padre amado, perdónanos por estar tan ciegos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque muchas veces no miramos a través de tus ojos, Padre, porque muchas veces no te escuchamos, Señor. Padre Santo, perdónanos, Padre, somos tus hijos, Señor. Venimos delante de ti, Padre, a entregar todo lo que somos, papito hermoso. Señor, alinearnos con tu espíritu, Padre. Pídale al Señor ahora, pídale al Señor que le dé la fortaleza, que le dé la fuerza, que le dé el entendimiento, la sabiduría para poder identificar su voz. Al Santo Espíritu que nos pueda acompañar en todo momento, que nos guíe, porque solo de la mano de Él podemos llegar a buen puerto. Podemos cumplir su palabra, podemos cumplir el plan que Él tiene para nuestra vida. Padre amado, nos agarramos de ti. Señor, nos aferramos a tu palabra. Padre Santo, nos aferramos, Padre amado, a tu Santo Espíritu, Señor. Padre Santo, quita ahora en el nombre de Jesús, Padre, todo temor de nuestro corazón. Padre amado, toda venda, Padre, que no nos ha permitido, Señor, tener una comunión íntima contigo, papito hermoso. Papá, queremos conocerte más y más, Señor. Permítenos, papá, permítenos, Señor, y danos la fuerza, la sabiduría, Padre, para hacerlo acorde a tu voluntad, Señor. Papá, gracias te damos por este momento, papito. Gracias, Señor, te amamos, Padre. Te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Te amamos, Señor, te amamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llame al Espíritu Santo. Llámelo. Él está esperando que usted lo llame. Llámelo, 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 llámelo. Y Él va a ir a donde usted. Él va a ir para restaurar su corazón. Él va a ir para restaurar su mente. Pero usted necesita declarar con su boca. Necesita anhelar con su corazón su presencia. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven a nuestro corazón, Padre. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Transfórmanos, cámbianos, guíanos. Llévanos mucho más cerca de ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Te bendecimos, papá. Te amamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Anhelamos tu presencia. Gracias, papá.